Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este programa donde nos encargamos de hablar de las cosas que la mayoría de los medios de comunicación no hablan. Y si en una de esas las hablan muy por arriba, muy superfluo, con esa consigna desde el principio, de 2 años que venimos con esta consigna, que es que cuando todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. Hoy hay una situación tal vez un poquito más compleja en la que nos vamos a meter. No vamos a decir que nadie está pensando en esto porque la mayoría de las personas lo piensan. El problema grave es que creo que la mayoría de las personas no sabemos de lo que estamos hablando, no lo hemos profundizado. Y hace un tiempo, el turco, Jorge Cayetano Asís, decía una cosa con respecto a las elecciones de Milei allá en el 23, que decía que una de las cosas más maravillosas que había hecho Milei era hacerle creer a toda una sociedad que el liberalismo era algo nuevo. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Para eso hemos buscado a alguien que nos ayude a entenderlo, nos ayude a conocer su proceso, alguien que además de ser licenciado en Historia, es doctor en Filosofía, es consultor del CONICET, en fin. Un mendocino que por ahí, viste, estamos buscando gente afuera y tenemos todas cosas y personas acá que nos pueden ayudar y muchísimo. Con nosotros el señor Héctor Giretti. ¿Estuve bien? Perfecto. No, Giretti. Héctor, Bueno, muchísimas gracias por... Muchas gracias por la invitación, Luis. Es un gusto, un placer estar aquí. Y si puedo ayudar a pensar, de eso se trata. Sí, te vi y te contaba que te vi en un video, pero... Vuelvo a la frase con la que empecé. Esa frase que decía el turco Asís, de que Milei tuvo la capacidad de hacerle creer a una sociedad que el liberalismo era algo nuevo. ¿Es nuevo? No, no es nuevo. No es nuevo, pero es interesante lo que señala el propio Asís, porque podemos decir que la Argentina, desde su organización política, desde que se dio a sí misma una organización política definitiva, sus propias instituciones, es un país con una organización de tipo liberal, ¿no? Ahora, es cierto también que el liberalismo como tal ha pasado por muchas vicisitudes el liberalismo argentino, ¿no? No ha sido nunca un liberalismo puro, siempre ha sido un liberalismo que ha venido mezclado con otras cosas, ¿no? Con elementos de tipo tradicional, conservador, a veces nacional. No podemos entender la naturaleza, digamos, del proyecto nacional argentino sin separarlo del proyecto liberal. Ha tenido elementos también que tienen que ver con las propias tradiciones políticas argentinas, el federalismo, los posicionamientos políticos más de tipo unitario, razón por la cual siempre ha sido un liberalismo de aluvión, podríamos decir, que viene con muchas cosas, que viene arrastrando muchas cosas. Ah, qué bueno, está bien. Lo que pasa es que también han pasado muchas cosas, ¿no? Y a partir de determinado momento, en el siglo XX, la Argentina se configuró según un esquema, un modo que mantenía una estructura institucional, incluso económica de tipo liberal, pero dio lugar a otro tipo de formas o de concepciones de organización. De tal manera que a partir aproximadamente de la década del 30, del 40, desaparece ese discurso, esa narrativa liberal dentro del país, ¿no? Es el momento en que empieza un largo proceso de transición, esa es una tesis muy personal que tengo yo, empieza un largo proceso de transición en donde se empiezan a cuestionar las vinculaciones entre democracia y liberalismo con la Revolución del 30, y recién empieza a cerrarse ese proceso de transición cuando se consolida de nuevo el sistema democrático a partir de la década del 80. Pero en el medio tenemos un proceso en el cual el liberalismo desaparece como narrativa y se convierte en una cosa muy de minorías. De nicho. De élites. Entonces, hubo determinados momentos en la historia... Usaste la palabra élites. Sí. O sea, no solamente de nicho. Yo te hice, viste, de nicho que... No, vos me decís de élites. O sea, el liberalismo cayó en un segmento de, digamos, una clase cultural
social, económica, de esa élite, estamos hablando de eso. De esa élite, pero no de toda la élite argentina, de parte de la élite. O sea, en determinados sectores que podríamos vincular con la empresa, con la política, con el ámbito académico, donde el liberalismo desaparece como esa gran narrativa que le había dado sentido a la Argentina hasta entrado el siglo XX. Entonces va a haber intentos de restauración de esa idea liberal, ¿no? De ese principio liberal, que es el que es más fiel a la tradición, por así decirlo, política de la Argentina organizada. Por ejemplo, el momento en donde los liberales son llamados para colaborar con el gobierno de Menem, ¿no? Ajá, claro. En un momento en el cual el liberalismo parecía que se iba a quedar con todo, ¿no? A nivel mundial. Cae el muro, se democratizan y adoptan el sistema liberal político y económico todos los países del este. Alguno, probablemente un poco confundido, habló del fin de la historia, pero en ese momento parecía que la democracia liberal iba a quedarse con todo, ¿no? Por lo menos en Occidente. Ese momento de restauración liberal, que fue el menemismo, y los liberales que lo acompañaron, siguió siendo un liberalismo de élite. Siguió siendo un liberalismo de determinadas áreas, sobre todo el ámbito de la economía, tecnocráticos, empresariales, que no terminó de calar, de hacerse capilar. Esa capilaridad que ha vuelto a tener, estoy haciendo referencia a la capilaridad cuando encontramos que la irrigación de algún líquido llega hasta los vasos más pequeños. Perfecto. Entonces, esa capilaridad se da con el fenómeno Milei. O sea, vos me decís que con Menem, si bien hablamos de un ingreso o un regreso de aquel liberalismo, lo que era atractivo de Menem no era lo liberal, sino que era su imagen, lo provinciano, lo campechano, lo simpático, en fin, esas cosas, mientras que lo que era liberal solamente seguía guardado para un Seguía siendo una cuestión de élite. Y ahí no baja, sino que lo que la gente consume, el ciudadano común, es, me quiero comprar la lavarropa en 10 cuotas, sigamos con la cuota del lavarropa. ¿Qué falló en ese experimento liberal o de desregulación, podríamos decir, del menemismo? Que nunca se convirtió en un fenómeno cultural. Ajá. Que no llegó a permear a determinadas capas de la sociedad, como ha hecho el fenómeno Milei de manera reciente, en donde encontramos una narrativa liberal muy fuerte, vinculada o con elementos del libertarianismo, que es una forma específica de configuración, tirando a radical, a extrema del liberalismo, pero que aparece como un discurso que permea en la juventud, en los trabajadores, en la gente sencilla, y que se da cuenta, después de ese momento traumático que fue la pandemia, porque no es posible explicar el fenómeno Milei, el fenómeno político y cultural de Milei, sin ese precedente que fue un Estado que mostró maneras y modos de totalitaria, en donde se prohibió a la gente, bajo un supuesto principio de paternalista de protección de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes, se tomaron decisiones monstruosas desde el punto de vista social, económico, cultural, legal. educativo. Legal. Estuvimos en estado de sitio sin haber sido declarado. Y eso hizo que para mucha gente operó como un principio de revelación, ¿no? El Estado no es nuestro aliado, no nos está protegiendo, sino que es nuestro enemigo. Cosa que es terrible, pero que sirve para explicar el contexto, digamos, del fenómeno Milei y lo que vino después. Para irme un poco más atrás, ¿me dejás irme para atrás? Ya hemos llegado a una historia, hiciste un resumen rapidísimo y bastante claro del liberalismo Cuando nace, a ver si está bien, nace la Revolución Francesa, cuando se dividen y dicen, se sientan los de la derecha y los de la izquierda, donde los liberales, que eran los de la izquierda, eran los socialistas, y los monárquicos, digamos, que eran los de la derecha, eran los de derecha.
Y se cambia un poco el concepto y terminan diciendo, que me acuerdo, Bastián creo que es el que decía que donde entra el comercio no entran las balas, qué sé yo. Eso estaba a la izquierda. Sí. Bueno, eso es un proceso que si querés podemos hablar en otro momento. Bueno. El tema de tesis ha sido el concepto de izquierda como categoría política. Qué bueno. Pero no nos metamos en esa. Quedémonos No salimos. No salimos más. Nos quedamos Bueno, pero hagámoslo porque me encantó. Dale. Me encantó. El liberalismo hay que entender qué es el liberalismo hoy. Y es muchas cosas a la vez. Primero, es un sentido común, un modo de entender nuestra sociedad, un modo de comprender y de situarse en la sociedad en la que uno vive. Es en un sentido propiamente gramsciano, ¿no? Es un sentido común, es el modo en que todos nos representamos la forma de vivir en sociedad. Eso es una forma de liberalismo. Después tenemos la tradición intelectual del liberalismo, una doctrina política que se va formando a lo largo de los siglos. Y después está la ideología liberal, podríamos decir, ¿no? Esa ideología que se materializa en programas, en proyectos políticos. Podemos decir que hay como ahora mismo identificaría 3 planos de presencia de las ideas liberales. En un sentido muy genérico, lo que decíamos antes, somos sociedades liberales. Todo Occidente, la mayoría de los países de Occidente, y por Occidente estoy entendiendo la mayor parte de Europa, las 3 Américas y algunos enclaves que estén por ahí fuera, tienen una mentalidad que se han formado en el liberalismo. Pero ese liberalismo es una especie de sustrato común. Después tenemos las tradiciones intelectuales del liberalismo, en donde podemos ir fijando hitos y conceptos que van apareciendo en la historia del pensamiento político de los últimos 300 o 400 años, y después el liberalismo político que aparece como una alternativa dentro de las democracias contemporáneas. El liberalismo como tal es una idea, una concepción política, económica y social que se empieza a formar hace muchos milenios. Mira. Pero no cansarlos con esta narración, pero es importante entenderlo, porque si no entendemos qué es el individuo, no podemos entender qué es el liberalismo. No lo entendemos. No entendemos porque ¿cómo vamos a definir provisoriamente el liberalismo? Es una concepción política y social que tiene por centro no a la comunidad, no a la sociedad, sino al individuo. Y el individuo se forma de una manera que lleva muchos siglos, que empieza con, podríamos decir, las leyes del Sinaí. Moisés, que conduce al pueblo judío. En algún momento el pueblo ya está cansado de caminar por el desierto, no llega nunca a la tierra prometida, y le dice: muchachos, denme un minuto, voy a hablar con el jefe, con Dios, y vengo. En esa locución que tiene Moisés, Dios le muestra los 10 mandamientos, que era una forma de ley moral que exigía el Dios de los judíos. Hasta ese momento las religiones en general, no nos vamos a meter en esta, pero las religiones en general eran politeístas y eran externas, no obligaban a las personas a portarse bien. Con que uno sacrificara algo, era un culto externo. Mientras más le sacrificaba al Dios, más contento estaba el Dios. En cambio, pero no era ningún sacrificio tuyo. El Dios judío exige en lo personal y ve en lo personal. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a aparecer 2 leyes: las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Entonces, en la medida en que aparecen esas 2 leyes, una ley que obliga en el corazón y otra ley que obliga externamente, empieza a generarse una conciencia individual. Es decir, me empiezo a preguntar cómo me tengo que portar en cada ámbito. Eso empieza a desarrollarse y se desarrolla más todavía con el cristianismo, cuando aparece ese famoso versículo de Mateo, creo que es Mateo 22, cuando a nuestro Señor Jesucristo le muestran una moneda. Lo vienen a probar. Sí. Justo me hiciste acordar, estaba pensando en eso. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Le preguntan si es lícito tributar al César, ¿no?
Y Jesucristo dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es impresionante porque no todos le ponen tanta trascendencia como le estás poniendo vos a esa definición que termina diferenciando la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente. Claro. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? De nuevo se empieza a formar cada vez más una conciencia individual, en donde cada fiel, cada cristiano tiene que decidir qué le tiene que dar a Dios y qué le tiene que dar al César. Entonces, eso se complementa con otros elementos que van formando una conciencia individual cada vez más fuerte, de origen judío, romano, griego y cristiano. Eso va a explotar terminando el siglo, la Edad Media, cuando aparezca un personaje nuevo en esa historia que va a ser el burgués. Una persona que tiene capacidad económica, que ya tiene una conciencia formada porque sabe cuáles son sus intereses y que se ha ido forjando en esa tensión que ha existido siempre entre el poder secular y el poder religioso. Se ha hecho fuerte el individuo. Entonces, en un momento el individuo dice, ¿yo por qué tengo que seguir tributándole al rey? ¿Por qué tengo que subirme al ejército, a la campaña de conquista? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que darle parte de mi cosecha? ¿Por qué? Y entonces empieza a formarse una conciencia ya no solamente individual, sino política. El burgués tiene poder económico, pero no tiene poder político. Y va a empezar a buscar que le reconozcan ese poder. Y militar. Político. Y militar, claramente. Que también lo empieza a buscar financiándolos a los reyes para la guerra. Esa es parte, eso es lo que va a pasar en 1789 con la Revolución Francesa, cuando Luis XVI quiera mangar de nuevo o sablear de nuevo a los burgueses y los burgueses le dicen, ya está, se acabó. Entonces, hay mucha gente que esto no lo entiende o no lo entiende bien, piensa, mucha gente, por ejemplo, de los sectores tradicionalistas, católicos, no entienden que el liberalismo es un fenómeno esencialmente cristiano, que solo se da en el contexto cristiano. ¿Es cristiano en sí mismo? Yo creo que tiene elementos, pero es parte, digamos, volviendo al tema de Chesterton, ¿no? La modernidad, las ideas modernas son ideas cristianas que se han vuelto locas, ¿no? Y en ese sentido, sí. El liberalismo es parte de ese fenómeno, de esa explosión de ideas, de conceptos sociales, culturales, brutales que ha sido el cristianismo, ¿no? Como elemento de ruptura fundamental en la historia. Entonces, claro, que no tiene por qué ser el individuo un individuo aislado, sí, que no tenga interés por la comunidad, que a veces es lo que sorprende tanto del presidente cuando vos lo ves, que pareciera que habla de cosas que no me afectan. Un jubilado, ¿viste? Sí. O un discapacitado. ¿Por qué tengo que pagarle? O sea, ahí es donde nos hace ruido, efectivamente, a las personas en el concepto de individual. Somos un individuo. La salvación para los católicos es un tema individual, pero es una comunidad. Exacto, pero ya no es una comunidad. La sociedad liberal es una asociación. Antes, en las sociedades antiguas eran comunidad. ¿Qué quería decir la comunidad? Uno nacía y se criaba en un núcleo humano que le daba sentido a su vida, ¿no? Pensemos en una familia. Una familia es una comunidad. Sí. Una familia, uno nace dentro, no le elige una familia, no está determinado por intereses de esa familia, su origen. Después la familia puede tener intereses. La sociabilidad liberal se da en términos de intereses, de individuos que conectan con otros individuos por intereses complementarios o similares. Entonces, después de ese proceso que venimos siguiendo, en algún momento el liberal dice, bueno, ¿y por qué no nos quedamos nosotros con el gobierno? Que pasa de alguna manera, sobre todo en el ámbito, digamos, de las Islas Británicas y también en Francia, ¿no? Básicamente, las Islas Británicas tienen un proceso en Inglaterra muy complicado, muy lento y también con muchas vicisitudes de tensión entre estos nuevos nobles que adoptan las ideas liberales y el rey, ¿no? Y en el medio del parlamento que va jugando. En el caso de Francia, el choque es brutal entre burgueses y hay una revolución propiamente dicha. Pero uno de los elementos que aparecen es formado el liberalismo como teoría política, un gobierno de propietarios. El primer liberalismo es un gobierno de propietarios.
nosotros somos los propietarios, nosotros somos los que tenemos la tierra, los que tenemos el poder económico, por lo tanto, nosotros vamos a determinar quién y de qué manera nos va a gobernar. Por lo tanto, el liberalismo siempre ha tenido esa tensión de no ser en sí mismo una concepción del poder, sino una concepción de limitar el poder, ¿no? Del poder político. Podemos entender que ahí viene la burguesía, el concepto político de la burguesía. Sí, efectivamente. Pero en esa transición de las sociedades tradicionales antiguas a las sociedades modernas. Liberales, el liberalismo empieza a desarrollar elementos que son propios, ¿no? que están dentro de ese esquema, de esa concepción social y política. Y dice, necesito una herramienta neutra que me sirva para intervenir en la sociedad, que le sirva al gobierno, pero que sea limitada en su poder. Es el origen del Estado. El Estado el Estado moderno, un invento liberal, básicamente. O sea, los liberales. Bueno, eso está buenísimo, pues la verdad es que lo que estamos escuchando, bueno, son puntos de vista que es importantísimo profundizarlo después. Si vos tenés alguna duda, buscá, informate y seguí escuchando el programa. Bueno, te decía que el Estado es un invento liberal. El Estado moderno es un invento liberal. Es el modo en que yo le doy una herramienta al gobierno, una herramienta limitada que lo empodera, pero que también lo limita. O sea, ese es un invento. Otro invento es la construcción teórica de los derechos y garantías. Ajá. O sea, yo cómo hago para limitar al Estado, le meto un sistema jurídico basado en derechos y garantías. Con eso lo limito, lo subordino al gobierno y lo tengo ahí. O sea, ese es otro elemento, ¿no? Otro elemento que aparece es el gobierno representativo. Los propietarios no se pueden hacer cargo del gobierno. ¿Qué necesitan? Alguien que lo representantes. O sea, hasta ese momento, hasta el siglo XVII, XVII, el concepto de representación política era un concepto que no lo entendía la gente. Estaba el rey, las democracias eran democracias de orden directo, claro. O sea, no había, para un griego del siglo IV a.C., decir democracia representativa era una cosa que no entendían. La democracia era ir a votar a una asamblea, ir a discutir y a votar en una asamblea directamente, el ciudadano. Por lo tanto, inventan el gobierno representativo, ¿no? Otro elemento es la división de poderes. ¿Para qué sirve la división de poderes? ¿Para qué? Para limitar el poder, para armar un sistema de contrapesos. Checks and balances, contrapesos, que limite el poder. Hay otro elemento que es fundamental para la construcción de la institucionalidad liberal. Y es, si somos todos individuos, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos vincula? ¿Qué elementos tenemos en común? Y ese es un problema que en el mundo antiguo, tradicional, no había sido mayormente grave, porque el modo de cohesión política de los antiguos regímenes uno era leal al rey, era súbdito de un rey. Punto, se acabó, ya está. ¿Vos qué sos? Yo soy leal al rey de España y vos sos al rey de Inglaterra, y ahí se acababa el concepto de puntos en común que teníamos entre algunos. De la identidad política, ¿no? De la identificación política con la comunidad. Ahora tenemos un problema porque tenemos individuos. ¿Qué hacemos para cohesionar a estos individuos? Y tenemos que buscar otro concepto. ¿Cuál es ese concepto? El concepto de nación. El concepto de nación es un concepto que también tiene origen liberal. Es un concepto que es la respuesta del liberalismo al problema de la identidad política que había colapsado con el antiguo régimen. O sea, no me acuerdo en qué batalla fue, no sé si fue, no quiero decir ninguna batalla porque no me voy a meter en líos. En un momento las fuerzas de las monarquías europeas se abalanzan contra la Francia revolucionaria. Ajá. El ejército tiene que salir a defenderlo y en un momento tiene un problema. El grito de batalla del ejército francés era «Vive le roi», ¿no? «Viva el rey». ¿Y ahora qué gritan? Y empiezan a gritar «Vive la France», ¿no? «Viva Francia». Entonces, todo el proceso de construcción de las identidades nacionales es un proceso de construcción esencialmente liberal, que es la respuesta, es una especie de sociabilidad alternativa al problema, digamos, de la lealtad a los reyes. Entonces, también el concepto de nación, como nosotros lo entendemos,
que es el concepto de qué es la nación, el lugar donde uno nació. Sí. No es patria, es nación, no es patria, no es el lugar de los padres. Claro. Tiene un sentido más de tipo, podríamos decir, biologicista, podríamos decir, ¿no? Mirá. Vinculado al territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido también es... Y más institucional también, en el sentido de que la nación es donde está regida por leyes mientras que la patria es algo más, ¿cómo se llama? Más emocional. Efectivamente. O sea, la patria en un sentido... A ver, podríamos decir... Me encanta decir patria, me siento patriota, me encanta. Yo también. Yo Pero, soy más patriota que nacionalista. Claro. Pero quiero decir que la patria como concepto es un concepto que varía en su alcance, ¿no? O sea, puede ser la patria chica, puede ser Mendoza una patria, Sí, y sí. sí. Puede, digamos, qué sé yo, Yugoslavia, alguna vez fue una patria, y más difícil. La Unión Soviética, y también difícil, ¿no? O sea, el concepto de patria tiene esa naturaleza comunitaria de la que Sí, hablaba antes. sí. El concepto de nación está mucho más determinada por esa institucionalidad de orden liberal, ¿no? Que viene de ese liberalismo que empieza a dar un orden distinto cuando empiezan a terminar los procesos monárquicos. Efectivamente. ¿Vos Entonces, aquí, sí. perdón, en la Argentina es notable cómo aparece el proceso de construcción de la identidad nacional, tiene que ver con las leyes de Roca de la educación, básicamente. Hasta ese momento, si éramos argentinos, tampoco sabíamos muy bien, ¿no? O sea, por lo menos los argentinos, yo soy argentino de otra generación, pero los argentinos de aquella generación no sabían que eran argentinos. No lo supieron hasta mucho después. Se hablaba de la... Claro, O sea, claro. ¿Y cómo aparece esa nueva identidad cultural, política vinculada a lo cultural y a lo territorial con las leyes de educación? Claro, y el Estado presente. Y el Estado avanzando, formalizando la vida social de las personas y de las comunidades. Recién me comentabas esa frase de Ortega y Gasset, ¿no? Efectivamente, o sea, la construcción del Estado argentino es una construcción espectacular. Dentro, digamos, de las condiciones de la época. O sea, es un tipo de construcción institucional muy fuerte, muy pensada, que va paso a paso avanzando sobre determinados ámbitos de la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido se advierte que a partir de 1880 la construcción del Estado, con ese pináculo en la época del Centenario y lo que va a venir después con Alvear, vos ves una construcción política que sorprende a los observadores extranjeros. Dice Ortega, que estuvo en fines de la década, Ortega y Gasset, que estuvo en los fines de la década del 20, dando clases y dando conferencias aquí, que recorrió mucho el país, tiene cosas muy buenas para leer, porque Ortega es un observador, y también entró en una especie de tensión o de discusión que algún día me pondría a estudiar tranquilamente con Scalabrini y Ortiz, pero no nos vamos a meter en esa. Ortega se fascinaba por la presencia del Estado cruzando la Pampa, ¿no? O sea, las vías de ferrocarril, las vías de electricidad que empezaban a atenderse, el modo en que se presentaba el Estado. A él decía, este Estado parece más prusiano que un Estado español, ¿no? Él lo vincula con el modo del Estado prusiano, que también fue otra construcción que siempre ha sido muy paradigmática, y decía, ojo argentinos, porque un Estado demasiado perfecto les puede traer problemas. Como de hecho pasó. Ha pasado. O sea que, analizándolo, el devenir del tiempo, y no por gobiernos liberales, porque hasta donde más o menos estamos hablando de década de 1930, 1940, hay algo de un gobierno con un pensamiento más liberal. A partir de ahí el Estado empieza a caer en una decadencia, y hasta llegar al día de hoy, donde el liberal te dice no al Estado. Pero bueno, déjame que lo meta esto porque me siento obligado. El liberal te dice no al Estado, pero sí al Estado del otro. O sea, va al Estado del otro a pedirle guita para financiar tu Estado. Es como que faltan las coherencias por eso es tan importante entender de dónde viene el liberalismo. Para mí es fundamental. O sea, que vos me hayas explicado, o nos hayas explicado, que el Estado es un invento de concepción liberal, mierda.
El problema del Estado en la Argentina ha sido muy estudiado. Hay gente que sabe mucho y que lo ha hecho Óscar Osla, que es uno de los principales autores que lo han revisado, esa construcción del Estado. Pero el problema del Estado en la Argentina es que ese Estado tan perfecto de la década del 20, la década del 30, que empieza a tener ya en ese momento unos picos de gasto público muy altos, sobre todo en la época de Alvear. Alvear y esa presidencia espectacular. Bueno, es cierto que había entraba mucho dinero en la Argentina, había muchos recursos y había una clase política que estaba interesada en dar determinadas herramientas, En ¿no? hacer. Exactamente. Ahora, a partir de ese momento, vos encontrás que el Estado sigue creciendo en la Argentina en términos de recursos, es decir, se hace cada vez más grande, pero empezás a encontrar, sobre todo a partir de ese momento, determinadas corporaciones de orden institucional, político, sindical, etcétera, que empiezan a vivir del Estado. Es como que son como parásitos que se van pegando al Estado, y entonces en un momento empiezan a ser las Fuerzas Armadas, la década del 30, ¿no? Uno dice, bueno, las Fuerzas Armadas que aparecen como un actor político que hasta ese momento no había tenido relevancia, pero que a partir de ese momento empieza a mandar, ¿no? Como institución. Después, en la década del 40, con Perón, se agrega la Corporación Sindical. En la época del desarrollismo y también con los gobiernos militares de la década del 60, ¿quiénes se agregan? La patria contratista, los empresarios, ¿no? Que empiezan todos a vivir de unos recursos que ya habían entrado a decaer, porque la Argentina empieza un proceso de crisis importante en términos, digamos, de falta de inserción en el mundo y por lo tanto falta de recursos, pero en el que todas las corporaciones exigen su parte, ¿no? Y en algún momento las Fuerzas Armadas se van, sobre todo en la década del 90, desaparecen como corporación, pero las otras quedan. Y con el kirchnerismo se agregan varias más. Entre otras, primero, los gobiernos y las oligarquías provinciales. La administración pública. ¿Eso lo decís por la reforma de la Constitución? Efectivamente. La burocracia, en todos los niveles, ¿no? El kirchnerismo lo que hace es engordar la burocracia estatal a niveles insostenibles. Y después todas las organizaciones sociales que se encargan de repartir... Sí, que cada vez fueron más. Efectivamente. Entonces llegas a un momento en el cual tenés un Estado que ya no es ese Estado ejemplar, modélico de la década del 30, sino que es un Estado que absorbe una cantidad brutal de recursos y no lo devuelve como servicio, no lo devuelve como aporte, digamos, a la vida social, y empiezan problemas serios cuando tenés una retórica estatal hiperdesarrollada, es decir, el Estado presente, pero el Estado presente a efectos, digamos, de quedarse con recursos y no ofrecer servicios. Claro, y después hasta llegar al absurdo que caemos hoy, donde queremos que el Estado sea solamente una organización de alguna manera comparada con un comercio, donde si yo vos, CONICET, vos que sos asesor de CONICET, es asesor la palabra correcta, investigador de CONICET. Mirá, ¿cuánta guita me haces ganar a mí? ¿Viste? O sea, vos sos docente de la Universidad Nacional de Cuyo en Filosofía y Letras. Escúchame, ¿cuánta plata? Ahí se rompe un poco ese contrato social donde por ahí ese individualismo se malinterpreta y lo que está faltando es el concepto de comunidad. Sí. ¿No? El otro día posteé ahí, me gusta mucho, me divierte mucho escribir cosas en Twitter, ¿no? Porque hay mucha gente que se enoja y la verdad es que vos decís, ¿cómo se puede enojar? Sí. Es muy divertido. Twitter es adictivo, es tremendo. Entonces, viste, más le rompé. Bueno, y subo una frase de Victoria Villarroel que dice que ha llegado el momento de la unión de los argentinos. No, yo con no me uno ni en pedo, yo con este. Y dice, dame un ejemplo. Malvinas, cuando lo teníamos a Tries acá contándonos de su experiencia en Malvinas, Esteban me cuenta que el tipo que estaba al lado no sabía si era peronista, si era católico, si era de Boca, lo único que estaban los dos tirando para el mismo lado, porque ahí es donde nace la unión de los objetivos comunes. Ojalá no sea una guerra lo que nos una, pero
Pero, viste, pasa por ese lado donde el liberalismo se va de mambo. Y ahí te quiero meter en otro tema más. Si es el liberalismo un pensamiento líquido que a medida que va cayendo en el recipiente que cae, la cabeza del individuo toma la forma que quiere esa cabeza, o necesita de otras estructuras, como yo te mencionaba antes, que es el conservadurismo, el patriotismo y el liberalismo como un triángulo poderoso para poder regularse y que ninguno se vaya de mambo, me sale, pero ya soy viejo para decir mambo, pero de los límites lógicos. Es muy interesante porque es así, o sea, el problema es, tenemos un problema ahí de pensamiento ideológico, ¿no? Cuando a uno le preguntan, cuando a Hannah Arendt, no vamos a hablar de mí, que no te, a Hannah Arendt le preguntaban, ¿y usted qué? ¿Es liberal o conservadora? Y ella decía, nunca me ha preocupado ser liberal o conservadora. Qué maravilla. O sea, son conceptos que a mí, en lo personal, yo pienso la política, no estoy tratando de buscar. Que las categorías son útiles, sí que son útiles, son interesantes. Ahora, cuando yo tengo que construir un pensamiento político, no me puedo quedar en la instancia de lo ideológico. Uh-huh. Es decir, tengo que avanzar sobre una serie de desafíos puntuales y en ese sentido uno dice, bueno, yo quizá en otro momento de mi vida me hubiera definido más por una posición, si me tenía que definir, que tampoco es una cosa que me guste mucho, como una especie de conservador popular. Pero en el contexto contemporáneo me parece que sirve el concepto de liberal crítico. Es decir, mira, o sea, creo que en esta instancia, en este contexto en el que vivimos en la Argentina, es digamos, el seteo de ideas que hace falta tiene que ser más de orden liberal. Y respecto a lo que decías antes, Emilio Ardoy, que era un famoso columnista de La Nación, tenía una frase que para mí es buenísima, que dice: el conservador es un liberal que se metió a la política. Mira qué bueno. Que es buenísima, porque está muy bien visto. O sea, en cuanto uno trasciende la horizonte, porque eso es otro problema que yo también veo y trato de tratar en mis clases. No confundamos política con ideología. Son dos cosas diferentes. La ideología solo forma parte, y una parte no siempre la más importante, de la política. La política es un tipo de acción. La ideología es un tipo de representación mental. Y es diferente. O sea, ¿necesito principios teóricos para actuar en política? Sí. Ahora, necesitas otro tipo de principios éticos, sí, que tienen que ver con la capacidad de comprensión del momento, con la capacidad de comprensión del contexto, de que no se pueden explicar las ideas a rajatabla, no se puede hacer. Y que no es lo mismo una idea que creo que vos en tu charla el otro día en la facultad lo decías, no es lo mismo una idea propuesta en Argentina que una idea propuesta en Alemania. Exactamente. O sea, es esencialmente contextual, y en ese sentido por eso hay que distinguir. Cuando hablamos de ideología, cuando hablamos de política, estamos hablando de otra cosa. Y ese es un problema que tengo con mis propios colegas, que piensan que porque se dedica a la filosofía política entienden la política. No, vos entendés las ideas políticas. Otra cosa es entender la política. Las ideas políticas te sirven para entender la política, pero hay gente que hace como el bloqueo, dice, yo no hablo, solo voy a hablar de pensamiento de filosofía política, no voy a hablar de política. Bueno, es tu elección, no es la mía. Claro. Pero quiero decir que patriotismo, conservadurismo y liberalismo son elementos que están todo el tiempo vinculándose entre sí. Y el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos en la Argentina actualmente, es que ideas muy buenas, ideas nobles, ideas a las que uno adheriría en general como indiscutibles, se han convertido en papel mojado, en cosas que ya no sirven nada más a la discusión. El concepto de justicia social,
Claro, Se ha abusado el discurso político, los políticos han abusado del concepto de justicia. Se han cansado de hablar de la justicia social. ¿Qué pasó? Se desprestigió la justicia social. Ya quiere decir asistencialismo. Cuando el concepto originario de justicia social es el más justo de todos los conceptos, el que planteó Platón, la armonía social. ¿No? Otro concepto, los derechos humanos. Otro concepto que se ha ido deteriorando. El concepto mismo de educación. Educación, te iba a decir. Destruido, está molido, no sirve más. Milei irrumpe con un nuevo discurso en el espacio público contemporáneo porque es el único que escuchan. A la justicia social, los derechos, el Estado presente y la educación no les dice nada a nadie. Y lo estamos viendo en la campaña. Sí. Un montón de gente. Digamos, reciclando antiguas narrativas, antiguos discursos que a la gente la dejan fría. ¿Qué me estás hablando de justicia social? ¿Cuánto me vas a cobrar por la justicia social? ¿O cuánto tengo que... O sea, claro, son una serie de conceptos que eran muy nobles, conceptos de derechos humanos, que propiamente... Sí, es básico. Y está destruido y todo el mundo dice, bueno, está el negocio y el tongo de los derechos humanos. Claro. Y es así. Y la educación que todos los políticos hablan, lo importante no es la educación porque a nadie le interesa la educación. A nadie le interesa porque la han destruido como núcleo o como ámbito de discusiones fundamentales para articular políticas públicas, políticas de Estado, etcétera. Eso que decías vos al principio cuando arrancamos con Ortega y Gasset, que de un Estado de semejante grandeza y calidad les va a traer problemas. Se termina El que decía que el problema de esos estados tan rígidos terminan agarrotando la vitalidad de los pueblos. Una tesis que yo no sé si la compro completa, pero algo de razón tienen, en el sentido de que el problema ahora mismo es que vos tenés una... Porque, ¿qué pasa, Luis? En esa construcción de, por un lado, el individuo que ha operado el liberalismo y el Estado lo que hizo fue crear un individuo a su imagen y semejanza, totalmente dependiente del Estado. Claro. ¿Qué pasó? En algún momento ese individuo se hace carísimo. No se puede mantener y es lo que estamos viendo, lo que hemos visto en la discusión sobre el tema de las jubilaciones en Argentina. Claro. O sea, que le querían dar 2 pesos a los jubilados. No te resuelve el problema, pero la misma idea de que el Estado, como actor social, como ordenador de la sociedad, releve a través de un mecanismo específico el cuidado que necesitan los viejos y que se daba de parte de las familias, lo que te ha generado, es decir, ¿qué hace el Estado? Sustituye a la familia en ese sistema de solidaridad intergeneracional que le es propia. A los viejos se los cuidaba en la casa. Era así, siempre fue así. No siempre fue así. A partir de determinado momento empezamos a pensar en que el Estado antes colaboraba con ese cuidado. Ahora se le exige un cuidado completo. Cosa que es muy caro mantener, porque los viejos viven cada vez más, todos vivimos cada vez más, las familias se hacen cada vez más chicas, necesitan una infraestructura importante para atender a esas personas, pero adicionalmente, ¿qué vemos? Porque ese es el problema. Que aparte del tema de salud, la vida se va alargando más tiempo. Hay cada vez más viejos y hay cada vez menos jóvenes. Entonces, nadie se le ocurrió pensar en el momento de la discusión sobre el tema de las jubilaciones que estamos desde 2015 en Argentina, estamos teniendo una caída demográfica brutal. Estamos en el 40% respecto de 2015. O sea, se ha caído la natalidad de aproximadamente 700.000 nacimientos hasta 2015. ¿Año? Por año. Estamos a 400 y pico. 50% casi. Casi el 50%. Que es brutal. O sea, el Estado hoy por hoy no puede mantener no los puede mantener. Yo soy de la idea de que no me voy a jubilar. Y muchos de mi generación deberían estar pensando lo mismo. Hay gente que estamos ahí bordeando ese momento. Pero vos te das cuenta que si no... No quiero ni pensar lo que estarán pasando ustedes. Somos varios. Tenés esa configuración, y eso es a lo que quería llegar, ¿no?
el liberalismo lo que hace a través del Estado es configurar una sociedad que sigue los lineamientos de esa tensión entre Estado e individuo y va suprimiendo todas esas comunidades intermedias como era la familia, que ya no tiene importancia económica. La importancia de la económica de la familia siempre fue fundamental y ahora ya no la tiene, por eso la gente no tiene hijos. Y ese sistema de solidaridad intergeneracional que era la familia también ha dejado de funcionar. Entonces tenemos cada vez más viejos, cada vez más jóvenes. Y más solos. Los viejos cada vez más solos. Y tenés jóvenes... La familia se rompe, que antes no se rompía. Pero bueno, esas realidades pasan. Lo que pasa es que en ese concepto abstraído, y decir, bueno, mira, no alcanza, ok, pero ¿qué hacemos? Entonces, eso es un poco lo que le responde Feynman a Milei el otro día. ¿Y qué querés que haga? Y no sé, vos sos el economista, no yo. Bueno, lo mismo. Vos sos el presidente. ¿Qué haces? Bueno, ese es el gran desafío de lo que es gobernar, ¿no? Y bueno, y ahí no vas a quedar bien con todo. Vas a quedar. Tenés que saberlo. Ahora, si se te va guita para tus amigos, te la saca tu hermana, o qué sé yo, de las cosas que se comentan, bueno, ahí tenés un problema más grave. Hay una frase, Pancho, ¿cuánto venimos de tiempo? No quiero... 45. Perfecto, tenemos un ratito más. Hay una frase que esgrimí durante muchos años, siendo muy joven, esto dentro del nacionalismo católico. Un gran maestro era y es Antonio Caponetto. Y entonces Antonio me decía en aquel entonces, siendo yo joven, que el comunismo es la perfección del capitalismo, del liberalismo. Es interesante porque, así como decíamos que el liberalismo es un fenómeno interno al gran fenómeno cultural cristiano, el comunismo podría considerarse como un fenómeno interno a los procesos liberales y sobre todo al proceso del capitalismo. ¿Por qué? Porque todo capitalismo necesita la concurrencia del Estado. Todo lo que... O sea, esto está súper visto, no hace falta ni siquiera insistir sobre esto, la idea de que no es posible el florecimiento del capitalismo sin el concurso del Estado, ¿no? Ahora, es cierto que el Estado es una máquina con su lógica propia que en determinados contextos, si no le paras el carro, te termina comiendo la sociedad. Te la termina comiendo. O sea, uno dice, bueno, pero usted lo que pasa es que está ignorando de que usualmente los países en donde ha triunfado el comunismo eran países que no eran liberales anteriormente y tenían un capitalismo poco desarrollado. No pensemos en Rusia o en China, en donde efectivamente no había un proceso de capitalismo. Pero había como un régimen muy, muy, muy fuerte de aquel... De aquel poder, ¿no? Para eso, el tema es que el comunismo como fenómeno, digamos, como idea, digamos, de organización social, económica y política, es una respuesta al capitalismo. Es decir, nosotros vamos a buscar un proceso de modernización propio que no tenga ni los desequilibrios, ni la inestabilidad, ni los problemas que se ven, es lo que decía Marx, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el capitalismo estaba sometido a crisis permanente, ¿no? Crisis de producción, crisis de sobreproducción, crisis de... Claro, porque no había... Tenía esa idea de que tenía que ser un proceso regulado por una especie de organismo rector, ¿no? El modelo de lo que llama Anthony Giddens, el modelo cibernético. Es decir, voy a organizar toda la producción. Ese es el modelo del comunismo, que fue una respuesta en términos de modernización tecnológica y social al capitalismo. O sea, no podemos pensar en el comunismo tal como se dio en el siglo XX si no lo ponemos en relación y en tensión con el capitalismo, ¿no? Efectivamente. Claro. Pero tenemos otra cosa aparte, y es que en este momento, o sea, en una época Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI y todo esto, que era una retórica. El socialismo de Chávez es bastante que desear, pero estamos llegando o hemos llegado a cierto nivel en donde podemos pensar que en determinados países
desarrollados, capitalistas, se ha avanzado a una especie de socialismo del siglo XXI, sobre todo en Europa. Si uno maneja el 30% del electorado en cada país, está en condiciones de poner, digamos, de plantear una serie, digamos, de obstáculos y de formas de control del Estado que sirven para controlar el resto del país. Está pasando en España, lo que ha pasado en Alemania. O sea, uno dice, ¿estos países son realmente, o sea, se mantienen en ese modelo de democrático liberal capitalista? Y sí, pero también están sufriendo procesos de homogeneización, control del Estado. Mirá. Y es básicamente ese proceso contra el que ha reaccionado Donald Trump y el Partido Republicano. No pueden seguir avanzando sobre la vida de las personas, sobre el control de la población de una manera cada vez más. De la natalidad, de todo. De cultural, lo educativo. De lo que vos pensás, lo que no pensás. Y es precisamente ese intento por controlar del Estado la vida social en su integridad, que no hace falta tener una estructura de partido único, un partido comunista de la Unión Soviética, claro, sino que ahora mismo estamos en una fase, digamos, de desarrollo tecnológico que todo ese mundo feliz ese 1984 Sí. no hace falta. El Panopticon Sí. ya tiene otro tipo, digamos, de recursos tecnológicos, ¿no? Para ir terminando, vos en la última charla que diste en la universidad, que me la perdí por esas cuestiones de viejo que uno se olvida, que me había invitado el Frank Jiménez y se me pasó, vos hacés referencia a una frase que escribe Gramsci, estando preso, que es donde escribe su obra, después de haber visto que fracasaba todo su pensamiento filosófico, y decís, lo viejo, decís vos, no lo dice Gramsci, el maestro. Sí, lo dice lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en el medio aparecen monstruos, dice Gramsci. En el medio aparecen monstruos insospechados, dice, ¿no? O sea, pero que es un proceso de devenir constante. ¿Por qué? Porque esto lo dijo. Esto fue. Década del final del 2030. Claro. Que él escribe su obra, donde está todo el pensamiento gramsciano de comunicación, que es formidable. Después Foucault viene a continuar ese tipo de pensamiento de comunismo hacia adelante. Era presidente del Partido Comunista de Italia. Secretario general del Partido Comunista Italiano. Exactamente. Y lo mandan y lo entregan prácticamente. Los compañeros, los medios lo entregan. Pero lo loco al es régimen. Que el flaco venía pidiendo la revolución comunista y aparece Mussolini. O sea, bueno, habría que después, eso sería lindo que lo pudiéramos charlar. Si hay cercanía. Claro que sí. Bastante, claro ¿no? que las hay. Bueno, eso, ¿qué crees? ¿Que es un devenir constante? ¿Crees que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer? ¿Estamos más cerca del fallecimiento de lo viejo o eso se continúa en un devenir? Yo creo que estamos en una situación de transición. Creo que Gramsci estaba en ese contexto. Decía, miren, estoy viendo toda la fuerza de lo nuevo que está emergiendo. Él claramente hablaba del movimiento proletario a nivel internacional. Está mirando a Stalin, que hay un proceso brutal de consolidación económica de la Unión Soviética. Afortunadamente o desafortunadamente no va a poder ver el gran triunfo militar de la Unión Soviética en el año 45, se va a morir en el año 37, pero él está viendo que emerge una nueva fuerza, pero al mismo tiempo ve que en su país, en Europa, hay elementos que se resisten a esa transformación, ¿no? Por ejemplo, para muchos marxistas, el fascismo fue un fenómeno que tenía que ver con la última fase de desarrollo de la sociedad burguesa, ¿no? O sea, no lo atribuían a un proceso que venía de antes y que no era un fenómeno enteramente novedoso. Así es como lo entendieron. Después se cambió, entendieron mejor el fascismo, pero la idea era que el fascismo era el último bastión de
de defensa de la vieja sociedad burguesa contra la confrontación del comunismo. En la Argentina estamos en una situación, yo diría también de transición, y es un elemento que me parece que evidencia este momento o esta forma de entender el momento, es la trascendencia que tienen las elecciones de la semana que viene. No, son elecciones legislativas, cada uno vota lo que quiere. La gente no está entendiendo, a los que dicen eso, no están entendiendo el contexto en el que se dan estas elecciones, en las cuales o se puede consolidar el proceso que se está dando, un proceso como todo en la Argentina, con contradicciones, con problemas, con miserias, con marchas y contramarchas, con elementos discordantes. No hay otra manera que los procesos políticos se den en la Argentina. O bien una especie de estadio que nos regrese al momento anterior, ¿no? O sea, ¿es posible eso? Y yo creo que es posible que pase eso. O sea, en el sentido de que lo viejo no muere. Es que yo creo que ¿no será que va cambiando lo viejo? O sea, lo viejo era tal cosa, ahora lo viejo está la otra, lo viejo está la otra. Sí. Y pasa algo loco, que es lo que, como empezamos la charla, de que lo nuevo empieza a ser el liberalismo que ya es viejo. Sí, efectivamente. Pero entonces estamos en ese momento en donde uno podría decir, ¿no? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que tiene lo nuevo? Y aquí no me voy a meter tampoco en esto, pero en la Argentina, desde hace mucho tiempo, te diría casi 70 años, tenemos un problema serio con la percepción que nosotros mismos tenemos del tiempo. No entendimos bien el tiempo. Y ¿sabes qué? Por otra parte, en la Argentina se tiene un terror al futuro. Tenemos miedo al futuro. Y eso se ve me parece que se ve en el plano, digamos, de la cultura popular, pero también en el plano de la teoría política, en el plano de los análisis, en el plano de la acción política. No tenemos, digamos, el estado espiritual como para enfrentar el futuro. Lo que ha venido a hacer Milei es a romper, a mostrarnos el futuro una cosa brutal, muy chocante. El futuro muchas veces viene así. Y se da un proceso en el cual uno dice, bueno, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Hasta dónde va a llegar el proceso? Que es un proceso, ¿podemos decir que Milei es un proceso revolucionario? No creo que sea revolucionario. Creo que es darle una entidad que no demasiado tiene. Pero sí es un proceso de cambio que se ve en esa capilaridad de las ideas liberales que empiezan a emerger de nuevo y que hay que ver cómo van a evolucionar en un contexto en el cual... No sabemos si si el señor presidente continuará, se irá antes, se irá después, no lo sabemos. Lo que sí sabemos o percibimos que hay algunos temas que ya han quedado como definidos. No podemos gastar más guita la que entra. Esperemos, ¿no? Esperemos. Sí, pero como te digo, es un consenso que se rompe después de décadas de consenso contrario. Sí. Y que ha generado una serie, digamos, de distorsiones en el plano, digamos, de la acción del Estado y distorsiones en el plano, digamos, de la mentalidad de la gente, en el sentido de que hemos internalizado, hemos naturalizado la idea de que la moneda pierde valor. Sí, claro. Hace poco, perdón por la autocita, escribí un artículo justo sobre ese tema se llama, le pusieron otro nombre, pero bueno, está bien el nombre que le pusieron, se llama El idioma de la inflación. O sea, la idea de una moneda sana tiene que ver con la idea de mi relación con el mundo de las cosas, el mundo material de las cosas. Uh-huh. Necesito tener una referencia clara para saber cómo planeo mi vida, claro. Si tengo futuro, si no tengo futuro. Claro. Si mañana llego o no llego mañana. Efectivamente. En la Argentina esa idea se liquidó, se reventó en los últimos 25 años. Viene de un proceso de destrucción anterior, previo. Pero la idea, digamos, de que la moneda conserve su valor es, en términos antropológicos, culturales, es fundamental para que la gente tenga capacidad de decisión sobre sí misma. Es un parámetro, es el metro. ¿Cuánto es el metro? 90 centímetros.
1,20 m. Y es jodido. Es terrible porque jodido. vos le estás rompiendo a la sociedad la base sobre la que Claro. planea su vida. A las personas, a la familia, a las sociedades, etc. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, en Argentina te decían, bueno, un poquito de inflación no es mala. No, es mala. O sea, que quizá no la puedas evitar, puede ser. Pero que vos deliberadamente armes procesos inflacionarios para financiar al Estado es una cosa brutal que no cabe en la cabeza de nadie que no sea Es una argentino. locura. ¿Te has sentido cómodo? Me he sentido muy cómodo, muy a gusto. ¿Has podido terminar de explicar todo lo que querías? Sí. Te interrumpí. No, te agradezco muy. No, está muy bien que me interrumpas, pues si no yo sigo. Sí. Así que te agradezco porque ha sido muy prudente a la hora de las interrupciones. No, y yo te agradezco porque realmente venimos hablando del tema del liberalismo, y hay un montón de cosas que casi nadie sabía y que a partir de ahora la tienen que saber. Para eso lo que tenés que hacer es ponerle like a este video para que el algoritmo de YouTube lo disperse, lo comunique mucho más para que el contenido pueda ser visto por más personas. Héctor, te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, pero quedemos en una futura charla sobre tu tesis. Dale. Y después meternos un poco entre el fascismo y el comunismo, podemos meterlo ahí mismo, en esa misma. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a todos por los que nos han acompañado hasta el momento. Espero les haya gustado. Yo me voy muy lleno de información y muy contento de haber podido tener esta charla. Y no te olvides de suscribirte al canal de Oíd Mortales, que estamos tratando de llegar antes de fin de año a los 50.000 suscriptores. Así que ponete las pilas y no dejes de suscribirte. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Zen Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.